imágenes, sobre todo para yo señalarles con más precisión el tema de las pequeñas estructuras e ir incorporando todos los conocimientos que les he pasado de miembro superior. Lo único que nos faltaría ingresar en todo esto de la osteología y de la miología sería las articulaciones, que es lo que pensaba ayudar el lunes que viene. Sería la última clase donde meteríamos las articulaciones y la parte de vascularización que nos falta. Ayer más o menos les comenté que había una vena que pasaba entre dos músculos, entre el deltoides y el pectoral, que eran músculos bien superficiales, músculos palpables. El deltoides era el que daba la forma redondeadita a ese hombro y el pectoral estaba en la región anterior del pecho. Estos músculos entonces, cuando se generaron un contacto, cuando se encontraban entre sí, generaban en esa unión una especie de surco, una especie de pasaje por donde pasaba la vena cefálica, que es la que vamos a comentar el lunes que viene, que era la vena que ingresaba directamente hacia el corazón. Como es una vena, yo les dije que la sangre iba a fluir hacia la dirección del corazón. Entonces, directamente el flujo iba a llevar la guía y ese marcapasos directamente hasta conectar con el corazón. Bien, también lo vamos a hablar mejor al marcapasos en la clase del lunes. Y en la clase de hoy entonces vamos a intentar meter la osteología, los huesos, las partes óseas que hemos visto y también la parte de la musculatura que comentamos ayer. Entonces vamos a ver sobre todo radiografías y seguramente después veamos la diapo que tiene resonancias magnéticas y creo que alguna tomografía. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar. Lo que están viendo en pantalla es una radiografía de frente de hombro y ahí ya les escribe que es un frente de hombro del lado derecho. Sé que es del lado derecho porque como les comentaba está marcado del lado medial del cuerpo. Si la marca estuviese acá, la imagen tendría que voltear horizontalmente para que la derecha esté a nuestra izquierda y la marca estaría del lado externo siendo un miembro superior derecho. Bien, siempre de frente. Entonces, en este hombro izquierdo lo que yo estoy viendo es la parrilla costal, que aún no la hemos dado, es una estructura que vamos a tocar en Anatomía Radiológica 2, pero estas estructuras que veo por acá forman parte de la parrilla costal, los arcos costales. A través de los arcos costales visualizo radiolucidez que corresponde al aire pulmonar. Y a través de este aire pulmonar, superpuesto también a las costillas, observo si una estructura mencionada en la clase, que es la clavícula. Recuerden que la clavícula puede ser considerada como un hueso plano por su composición ósea, tejido compacto, tejido esponjoso, tejido compacto, o puede ser también considerado como un hueso largo porque presenta una epífisis proximal, más cercana al centro del cuerpo, y una epífisis distal más alejada del centro del cuerpo. Y en el medio todo lo que conformaría la diáfisis de la clavícula. Entonces, por su composición ósea, hueso plano. Por su apariencia, por su longitud, hueso largo. De las dos formas está correcto, siempre que ustedes lo apliquen o lo comenten justificadamente. Entonces, esta clavícula yo a través del pulmón y a través de las costillas visualizo la epífisis proximal o la extremidad esternal, porque estaba cerca del esternón, toda la diáfisis hacia arriba, toda la diáfisis hacia arriba, contorneada, porque la clavícula es una estructura que tiene forma de S itálica, es como una especie de, es un palo, pero que está apretado y se forma como una S. Entonces, acá la veo totalmente deformada, distorsionada, porque la posición no es para estudiar clavícula, es para estudiar la articulación del hombro. Bien, entonces veo la extremidad, eh, toda la diáfisis deformada y veo la extremidad acá acromial, la que se contacta con el acromion que viene por acá. Hay un cambio de altitud, ven que la clavícula está un poquito más ancha, más alta en comparación con la acromion, es normal. Y esa es la articulación entonces acromio clavicular, que la vamos a nombrar el lunes. El acromion entonces es todo esto que viene por acá, se contornea sobre sí y se continúa como la espina de la escápula. Esto que ustedes ven acá, esta línea radiopaca, esa que están ahí, es la base de implantación, es decir, donde la espina se implanta sobre la escápula. Bien, es esa zona de unión. Muestro de nuevo. Esta línea radiolúcida que viene ahí es la base de implantación de la espina escapular.
Y desde ahí van a hacer esta espina que termina contorneándose hacia anterior, terminando en el acromion. Debajo de este acromion, todo esto que ustedes ven acá es el espacio radiolúcido que ayer nombramos como un espacio importante para visualizar despejado, sin ningún tipo de calcificaciones, y si no estaba despejado, si encontramos alguna calcificación en su recorrido, asociábamos a una calcificación del tendón del supraespinoso, un tendón que si se calcifica duele bastante el hombro en todos los movimientos, sobre todo porque el supraespinoso era uno de los del manguito de los rotadores y cuando rotábamos el miembro superior ya generaba dolor. Bien, espina entonces, acromion de este descripto, y vemos acá por los ángulos. Los ángulos dijimos que eran como uniones entre los bordes. Acá tengo el borde superior, que no es el mismo, como ven, de la base de la espina. Esta es la implantación. Y acá tengo otra línea por arriba. Esta línea que está por arriba vendría a ser el borde superior de esa escápula, que finaliza en el ángulo superior y externo que contiene a la glena. La glena, como ven acá, tiene forma como ovoideal o de gota o de lágrima, como quieran describirlo, naturalmente. Es esto que ven ustedes acá. Y ayer nombramos que este espacio, esta cavidad, era mucho menor, de menor tamaño, más pequeñita, que el tamaño de toda la cabeza ósea articular del húmero. Bien, eso es también un tema importante para tratarlo un lunes y ver por qué pasa esto y cómo es que el cuerpo modifica o se modifica para que encajen perfectamente. Entonces recuerden esto para el lunes cuando les pregunten. Bien, ahí tenemos la glena en forma de lágrima, que si vemos delante de la glena y superpuesto a todo ese espacio articular, tenemos la base de implantación de la apófisis coracoides y esto que se va hacia adelante ahí, tiqui, 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 que es la apófisis coracoides. El dedo semiflexionado que tenía dirección anterior y levemente hacia afuera. Acá justamente como la posición del paciente es específica para estudiar el espacio articular, como les dije, los elementos alrededor van a estar deformados o distorsionados. Para estudiar la coracoides hago un enfoque de coracoides. Bien, entonces en los frentes de hombro, siempre, siempre, siempre la apófisis coracoides va a quedar siempre en el espacio articular en los frentes de hombro. Repito, en los frentes de hombro, siempre la apófisis coracoides, esta que acabo de mencionar, como vemos acá, siempre va a quedar superpuesta al espacio articular. Es decir, que yo nunca voy a poder despejar por completo ese espacio articular, porque siempre voy a tener a la apófisis coracoides metida en ese espacio, superpuesta a ese espacio articular. Bien, es imposible porque todo el mundo tiene apófisis coracoides y por ende todo el mundo va a tener la apófisis coracoides sobre el espacio articular en los frentes de hombro, únicamente en los frentes de hombro. Bien, y ahí está, dibujadita. Tiqui, 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 tiqui. Si me sigo hacia abajo, este ángulo superomelateral, que es el que está en relación con esta cabeza humeral, si me continúo hacia abajo por acá voy a tener un borde, que es el borde axilar, que está en relación a la axila, o el borde lateral, finalizando inferiormente en otro ángulo, que es el ángulo inferior, importantísimo en la palpación para ubicarnos a nivel de T7. Bien, no se ve acá el ángulo inferior, bien, queda superpuesto acá la región de, también no solamente del tórax, de las costillas y del pulmón, sino también de lo vascular, porque esto es una estructura vascular, puede ser el corazón o algún vaso de gran tamaño, y por ende pasa desapercibido, no se aprecia, ¿tá? No se ve con claridad. El borde medial o el borde vertebral que estaría por esta zona no se ve, ¿no? Bien, es una parte de la escápula, no tiene que verse, porque como les digo, para ver toda la escápula o para estudiar la escápula, se hace un frente de escápula, no un frente de hombro. Por ende, el borde medial acá queda superpuesto a la columna vertebral, a la parrilla costal, a todas esas estructuras y no se va a apreciar. El borde medial se continúa hacia arriba y se une con el borde superior formando el ángulo superomedial, que no tenía ninguna particularidad más de la que vimos ayer, que se insertaba el elevador de la escápula, tal que elevaba hacia arriba la escápula. Y ya que estamos con estos bordes, si recordamos, ayer nombramos que en el borde
medial, superiormente estaba el elevador de la escápula, e inferiormente estaban los romboides, romboide menor arriba, ajá, y romboides mayor abajo, en el borde medial. En el borde, perdón, sí, en el borde medial. En el borde lateral o en el borde externo íbamos a tener simplemente acá la inserción de los músculos redondos. El redondo mayor va a estar abajo y el redondo menor va a estar arriba, insertándose. Estos músculos, el redondo menor formaba parte del manguito de los cortos rotadores y se insertaba en el trocánter mayor, y el redondo mayor formaba parte de los que se insertaban en la corredera bicipital, ¿tá? En el borde, el redondo mayor, en el borde interno, por acá. Perfecto. Y de parte del húmero, entonces, tenemos la cabeza humeral, ahí tenemos el cuello anatómico que dividía la zona articular, o sea, la cabeza, con lo que vendría a ser las partes no articulares, el troquíter y el troquín, que vendría a estar ubicado anteriormente, superpuesto siempre en los frentes de hombro. ¿Tá? No se puede despejar en los frentes de hombro, que tengo que hacer rotaciones. En el caso de querer despejar el troquín, el chiquito, lo que tengo que hacer es una rotación interna, una rotación hacia adentro del hombro, y en el caso de querer despejar el troquíter, tengo que hacer una rotación externa hacia afuera del hombro. Por debajo de estas estructuras que no son articulares, tengo el cuello quirúrgico, que es el que va a ser fracturado con más frecuencia. Bien, entre las dos tuberosidades, entre el troquíter externamente y el troquín internamente, por acá tendría la corredera bicipital. Entonces, recordando las estructuras que se insertaban en estas zonas no articulares, recordamos que el mayor, el troquíter, insertaba las siglas de RIS, es decir, desde atrás o desde más atrás o más externo hacia interno, vamos a tener al redondo menor, al infraespinoso y al supraespinoso. Y el único que se insertaba en el troquín, en el chiquito, era el subescapular. Bien. En la corredera bicipital teníamos inserciones entonces de, la nomenclatura era un ancho entre dos redondos, un ancho y dos redondos, y teníamos el redondo menor en el labio interno de la corredera bicipital, el pectoral mayor en el labio externo de la corredera bicipital, y por último en el centro, insertado sobre la corredera bicipital, al ancho, al dorsal ancho. Y sobre la corredera bicipital, no insertándose en la misma, sino deslizándose, venía por acá, tiqui, 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 tenemos al tendón largo de ese bíceps braquial, que se insertaba en la parte superior del glena, acá, en un tubérculo que se llama supraglenoideo, supraespinoso, supraglenoideo, por encima de la espina, por encima de la glena. Bien, y ahí teníamos entonces, perfecto. Y después, de la parte posterior, de la región del grupo posterior de este brazo, teníamos al tríceps, que el tríceps tenía tres cabezas. Una larga, que se insertaba en la parte inferior de esta glena, es decir, en el tubérculo infraglenoideo, supraglenoideo para el bíceps, infraglenoideo para el tríceps, y de acá se iba a ir hacia la región posterior para unirse con la cabeza medial y la cabeza lateral de ese tríceps. Perfecto. Lo que yo veo acá como musculatura es una diferencia ósea, perdón, una diferencia de densidades en la parte externa. Viene acá como vemos un corte de densidades. Lo que está más hacia la parte externa, esto vendría a ser todo lo que es grasa, ahí, ahí, y todo lo que está en el cambio de densidad es un poquito más claro, más radiopaco, vendría a ser el músculo. Y el único que puedo diferenciar acá vendría a ser el deltoides, que es todo esto que engloba externamente a ese hombro. Bien, el resto de los músculos superpuesto del brazo, bíceps y el coracobraquial, que son anteriores, superpuesto al grupo posterior al tríceps. De la escápula, todo lo que estaba subescapular, el supraespinoso, infraespinoso, redondos, todo eso me va a quedar superpuesto en esta zona. Por ende, no puedo diferenciar con claridad un músculo respecto al otro. Bien, el único que puedo diferenciar es el deltoides en un frente de hombro, con claridad.
Viendo esta imagen de frente, vamos a pasar al par radiológico, que es el perfil escapular. Opa, a ver, acá le falta algo. Tenía otra más linda. Mm, encuentro una. A ver, acá, esta me gustó. Esta está hermosa. Miren, un perfil escapular. A diferencia de la imagen que vimos ayer, el húmero se iba hacia la parte anterior, el húmero, ayer la imagen que teníamos, que después se la pongo de nuevo, el húmero se iba hacia la parte anterior. Y yo les dije que eso era un perfil de escápula, que no deberían confundirlo con un perfil escapular, son cosas distintas. El perfil escapular es un perfil de hombro y el húmero tiene que verse superpuesto, como ven acá, a la escápula. El hombro se ve perdón, el húmero se ve a través de la escápula, superpuesto a la escápula. Este es un perfil escapular, un perfil de hombro. El perfil de omóplato lo que busca es ver el omóplato, la escápula, lo más despejado posible, por eso manda al húmero hacia adelante, para ver a la escápula solamente o lo más libre que se pueda. Obviamente en esta región no vamos a poder retirar el húmero, si no tenemos una luxación. Por ende, el perfil escapular, húmero bien paralelo, superpuesto a ese omóplato, y en el perfil de escápula, el húmero debe dirigirse hacia adelante o hacia atrás, me da igual, mientras no se superponga con la escápula, superponerlo lo menos posible con esa escápula. En este perfil de omóplato, perfil de escápula, perdón, perfil escapular, tenemos la marca a la derecha en la región anterior. Para los que marcan con planos, marcarlo hacia la parte anterior les está dictando que este es un miembro superior derecho porque estamos en un perfil. Para los que marcan por la derecha del paciente, la cuestión cambia, porque si marcamos en la región anterior, a ver, déjenme ver, omóplato derecho. Es un omóplato entonces derecho. Si yo marco la derecha, me va a quedar en la parte posterior, porque esta imagen, y acá está lo confuso, se hace en posterior anterior. Entonces no me meto mucho más acá. En los perfiles, como les dije, no me quiero meter. Entonces lo voy a dejar así. Es un omóplato derecho porque se marcó por planos. Bien, lo dejamos ahí. Lo que yo tengo que ubicarme acá es qué es anterior y qué es posterior. Entonces, lo que yo voy a ubicar hacia anterior va a ser la parrilla costal, todo lo que es la región torácica. Esto que ustedes ven acá es la región anterior. Y por ende, por descarte, la región posterior que me queda hacia atrás. Lo que yo tengo que ubicar entonces son estructuras que van hacia posterior o que quedan hacia anterior. Dijimos que el perfil de escapular lo que tenía que buscarse casi siempre es la formación de una Y, que es esto que estamos viendo acá por parte de la escápula, una Y. El palito que se dirige hacia la región anterior va a formar la fosa supraespinosa, porque el palito que se dirige hacia la parte posterior es la espina de la escápula. De nuevo, palito que se dirige hacia la parte posterior, este que va hacia atrás, es la espina de la escápula, que finaliza acá en el acromion que contacta con la clavícula. Bien, entonces hacia atrás, palito, espina escapular, que termina en el acromion. El palito que se dirige hacia adelante, esto viene a formar parte del cuerpo de la escápula y forma la fosa que me queda por encima de la espina, que es la fosa supraespinosa. Y el palito vertical, el más largo, el que hace el palo de la Y, es el cuerpo de la escápula, que va a estar conformado anteriormente, este cuerpo escapular, por la fosa subescapular y posteriormente, como está por debajo de la espina, la fosa infraespinosa. Y esa es digamos, los palitos que conformarían la Y. Repito, el palito que se dirige hacia la parte anterior viene a ser la parte de la fosa supraespinosa, forma parte del cuerpo, pero como me queda por encima de la espina, que es el palito que se dirige hacia atrás, es la fosa supraespinosa. Debajo de la fosa, perdón, debajo de la espina, que tengo acá marcada como el palito que se dirige hacia atrás, es la parte posterior, tengo la fosa infraespinosa, y delante de esa fosa infraespinosa, formando parte de la cara anterior de esa escápula, tengo la fosa subescapular. Importante en los perfiles de escápula es lo que me queda acá como una forma radiolúcida de triángulo, que es lo que me queda por debajo del acromion,
que es esto que tengo ahí, y de la clavícula, que era el espacio subacromial. Es nuevamente el espacio que si hay calcificaciones se asocian con el supraespinoso, porque como ven ustedes, borró todo. Esa fosa que me queda acá, dijimos, esta es la supraespinosa, por encima de la espina. Por ende, fosa supraespinosa va a insertar el músculo supraespinoso, que se va a dirigir por acá, pasa por el medio de ese arco entre la clavícula y el acromion, y se mete para meterse acá en la cabeza del húmero, en la cabeza, en el troquíter del húmero. Bien, se dirige de la escápula al húmero, músculo escápulo humeral. De la escápula al húmero, cortitos, pero potentes. Perfecto. Y lo único que me queda por comentarles acá es esta estructura que lo mismo, tiene una dirección hacia adelante, se dirige hacia anterior y tiene como forma, les dije, de dedo semiflexionado, que me queda nombrar a la coracoides. A través y en la mitad, donde debería estar ubicado, en la mitad de esta Y, donde se juntan los tres palitos, ahí está la glena, porque enfrentado a la glena tengo la cabeza humeral, a través de la glena. Y nuevamente, la glena, que es esto, es muy pequeñita para contemplar o para contener a toda esta cabeza humeral. Por ende, lo mismo. Existen elementos para mejorar la potencia y la resistencia de esa articulación. Y bueno, y para terminar, acá vemos el ángulo, acá sí, el ángulo inferior de esa escápula que dijimos que estaba a nivel de la T7, de la séptima vértebra torácica. Perfecto. Y viendo esto, me voy a pasar a las imágenes, perdón, los músculos. Los músculos acá sí podemos, como les comentaba, asociarlos a por lo menos las fosas en las que están ubicados. Acá les comenté fosa supraespinosa, músculo supraespinoso. Fosa infraespinosa, hay músculos infraespinosos. Y toda esta fosa anterior es la fosa subescapular, que vendría a estar el músculo subescapular. Los músculos que están insertados en los bordes, que recién nombré, por ejemplo, el romboides mayor, el elevador de la escápula, los redondos, que sí podía diferenciar por lo menos la altura en la que estaban insertados, acá me quedan superpuestos. Por ende, en el frente se despejan algunos músculos y en el perfil se despejan otros músculos. Perfecto. Muy bien, y ahora sí, me voy a ir acá. Ya les comparto la diapo de ayer para ver alguna miología a través de resonancias magnéticas. Vamos a ir a ver, hay una más sencillita, a este. Ahí. Esta es una imagen que tienen en la diapo que les pasé de miología, que dije que iba a comentarlas en la clase de hoy. Lo que estamos visualizando es un corte coronal, es un corte en el cual yo divido al cuerpo en una región anterior y una posterior. Es como si me pusiese una tiara en la cabeza. ¿Tá? Me pongo la tiara, me pongo acá la tiarita y me divide en una parte anterior y una parte posterior. Tiqui, 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 pero a nivel del hombro. Lo que yo puedo reconocer, sobre todo en esta primera imagen, en esta primera imagen vendría a ser el hueso, las estructuras óseas, algo que es redondeado perfecto, una esfera perfecta ahí hermosamente, que es la cabeza del húmero, cabeza, así, cabeza humeral, y después una estructura que se va hacia la parte externa, que es el troquíter, hacia la parte de afuera. Debajo, miren acá como está bien marcado, borro todo, veo una estructura que une, una línea que une justamente la zona articular de la zona no articular, el cuello. Y ya lo que vendría a ser el troquíter, perdón, el trocánter de menor tamaño, ese no se observa porque parece ser que como estaba anterior, en este corte quedó hacia adelante. Por ende, yo acá solamente veo cabeza y troquíter. Ahí, mayor. Es un más eso. Es troquíter mayor. O poner una T mayúscula y ya está. Bien. Y por debajo vieron que acá sí se estrecha la forma de la cabeza y por ende acá estamos en el cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico. Enfrentada a la cabeza, una estructura, un espacio articular, esa es la articulación del hombro, y ahí tenemos a la glena, la receptora por parte de la escápula.
De la glena, entonces, que dijimos que era el ángulo superior, superoexterno, vamos a ver la línea que se dirige hacia abajo, que es el borde lateral o borde axilar, y una que se dirige hacia arriba, que es el borde superior o cervical, que se dirige hacia la parte superior. Lo que yo veo entonces simplemente es un corte que está como en la mitad, está como que puede ser que esto sea parte del parte del subescapular o parte del infraespinoso, si estamos por delante o por detrás de la escápula. Y lo que yo puedo reconocer acá, sobre todo en esta segunda imagen que me queda más claro, es esta zona de engrosamiento que corresponde a la espina escapular, a la espina de la escápula. Entonces me está diciendo que seguramente esté en un corte atrás, en un corte posterior, solamente porque observo en esta segunda imagen un poco de la base de implantación, borde superior, y esto sería la base de implantación, un cambio de densidades. Lo que yo quiero que reconozcan por acá es simplemente a este músculo importante, repito y vuelvo nuevamente a lo mismo, que pasa por debajo de estas dos estructuras óseas, que son bien superiores y que puedo asociar con la clavícula y con el acromio. Y en el medio lo mismo, un espacio articular. Ahí tengo las estructuras, espacio articular, clavícula, no, no me deja. Clavícula y acromio. Clavícula medial y acromio más lateral. Debajo, dijimos, del acromion se formaba el espacio subacromial. ¿Qué pasaba? Este músculo que vemos por acá, en otro color, que va a estar desde la parte arriba de la espina, ahí lo tenemos, tiqui, 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 y que va a estar por debajo de ese acromion y de esa clavícula, insertándose ahí, en ese trocánter o troquíter, en ese troquíter. Bien, que es, acá lo tenemos escrito como el supraespinoso, el que se calcificaba, supraespinoso, todo este que vemos ahí. Porque yo veo la espina y sé que está por arriba y a su vez por debajo del espacio acromial. Ese es el músculo que yo quiero que reconozcan. Y después tenemos a uno externo, que es el que cubre al hombro por parte de afuera, que viene del acromion, lo cubre y se desciende, que es todo esto que vemos acá. Todo ese blanco que vemos ahí, que es el músculo deltoides, el que daba la forma redondeadita al hombro. Como dijimos que estamos en la espina, a nivel de la espina, lo que me queda por debajo de la espina es el infraespinoso, el de gran tamaño. Todo esto que ustedes ven ahí es el infraespinoso. Y por último, los que me quedan del borde lateral o axilar, este que teníamos acá, tenemos el redondo mayor abajo y el redondo menor arriba, ahí chiquitito. Bien, las diferencias de los músculos, ven por ejemplo redondos acá, es muy sutil. A veces los músculos se mezclan entre sí y es difícil diferenciar uno respecto al otro. Pero ¿por qué yo sé que uno es el redondo mayor y otro es el redondo menor? Porque sé la anatomía. Sé que el redondo mayor está abajo y el redondo menor está arriba. Entonces, reconocer la anatomía ya me ayuda muchísimo a por lo menos, como dijimos, topografiar, que la palabra topografiar significa como a esta altura más o menos está tal músculo, o a esta altura, aunque yo no pueda diferenciarlo, sé que está esta estructura vascular, ¿bien? Porque reconozco la anatomía y sé el recorrido, sé dónde se insertan, sé por dónde pasan, entonces topografío, no digo con exactitud dónde está un músculo, pero acerca o aproximadamente señalo su ubicación anatómica. Bien. Y por último acá tenemos al trapecio, que era el músculo que tenía fibras ascendentes, descendentes y horizontales, que se insertaban en toda la parte superior de esa clavícula y de esa espina. Bien, perfecto. Borro todo esto. Y ahí lo tienen señalado con señas. Trapecio, supraespinoso, infraespinoso y el redondo mayor en este caso. Bien, y este es un corte coronal, arriba lo dice, de resonancia magnética porque se ve con mucha precisión los cambios de musculatura, más allá de que sea un poco más difícil, sí que puedo separar el trapecio, por ejemplo, de este supraespinoso y el supraespinoso acá de ese deltoides. Bien, entonces la identificación
clara o más precisa de los músculos siempre va a ser a través de las resonancias magnéticas. ¿Bien? Porque las tomografías, ahí me voy a una, las tomografías son estudios acá, tomografías las dos, son estudios que realmente la región de las partes blandas no se encuentra tan estudiada. Por eso siempre las resonancias magnéticas, miren como acá sí hay planos diferenciales de músculos. Ahí sí puedo diferenciar que está más hacia la profundidad y que está más hacia la superficialidad. Acá tienen imágenes, más o menos son imágenes en 3D para que ustedes se ubiquen más o menos al nivel del corte. Este es un corte que me va a quedar a esta altura. Voy a ver parte de la espina, no, perdón, voy a ver parte de la glena, ahí a ese nivel, voy a ver parte de la glena. Entonces es un corte inferior. Yo ya pasé la espina, la dejé arriba la espina, todo lo que voy a encontrar va a ser inferior a la espina. ¿Por qué? Porque les muestro esta imagen. Bien. Si no tuviesen esta imagen, lo mismo de que hemos planteado hasta el momento. Vamos a intentar buscar estructuras anatómicas que ustedes le ayuden a ubicarse. Estructuras anatómicas entonces que nos ayuden a ubicarnos vendría a ser la cabeza redondeada del húmero y enfrentado al húmero la glena. Esto entonces viene a ser escápula. Húmero, cabeza humeral, una estructura que se va hacia la parte externa, este es el trocánter mayor, el troquíter, y este viene a ser parte de la glena de la escápula. Vamos a la región de la tomografía, un poco más de lo mismo. Reconozco acá que no veo en la resonancia la región pulmonar, los pulmones, la región de las costillas, que es estas estructuras óseas que veo por acá, de color, las costillas, y alrededor y posterior a las costillas, costillas nuevamente, observo posteriormente ahí a la escápula. Todo esto que ustedes ven acá es la glena cóncava que recepciona esa cabeza, y todo esto que ven para acá, tiqui, 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 forma parte de del cuerpo escapular. En la tomografía ubico regiones con lesiones. Miren como en esta parte la región de la cabeza es la fracturada y acá tenemos una región en la clavícula fracturada y una región en la escápula fracturada. Que ahora vamos a eso. Vamos a ir a la sana, a la resonancia magnética y después asociamos un poco las lesiones a las partes musculares. Bien, húmero y ahí vamos a poner glena. Glena es. Lo que yo ubico entonces que esto es anterior y esto es posterior, porque la escápula siempre va a tener una posición hacia atrás. Entonces yo ubicando la glena y su dirección, ya sé que esto se va hacia atrás y esto se va hacia anterior. Lo que vamos a ver entonces son estructuras musculares relacionadas con la parte anterior y la parte posterior. Son muy sencillas. Esta es la región torácica. Por ende, todo esto que ustedes ven acá forma parte de la región anterior del tórax o región anterior de del hombro. El músculo más superficial del grupo anterior dijimos que era el pectoral mayor, que es todo esto que ustedes ven acá, el pectoral mayor. Debajo del pectoral mayor teníamos acá todo esto, al pectoral pero menor. Viene la profundidad. El subclavio no lo voy a ver porque tengo que ver la clavícula para poder decir esto está por debajo de la clavícula y es el músculo subclavio. No lo veo. No veo la clavícula, no está el músculo subclavio. Veo el pectoral mayor y el pectoral menor. Cercano a lo que es la escápula, todo esto que ustedes ven como es anterior, va a ser la fosa subescapular. Toda esta cara que ustedes ven acá es la fosa subescapular, que me mira hacia la parte anterior. Todo este músculo, por ende, es el músculo subescapular. Todo esto que ven ustedes acá. Porque yo sé que está anterior a esa glena. Solamente por eso. Y por acá vamos a tener a músculos que se encuentran posteriormente. Y yo mirando esta imagen puedo determinar de que estoy a nivel inferior de la espina. Por ende, todo esto que está por acá inferiormente va a ser el músculo infraespinoso. Todo esto acá, ahí, el infraespinoso, posterior a esa diáfisis o ese cuerpo de la escápula. Y acá lo que tengo que se dirige hacia también el troquíter, el de mayor tamaño, va a ser el redondo, pero el menor, porque yo sé que el mayor está más abajo, está más cerca de la corredera bicipital, que todavía no se ve. Este entonces que ven ahí es el redondo
menor. Y por último, el que me queda más externamente, el que recubre externamente a este músculo, a todos estos músculos, es el deltoides. Entonces, borro y les pongo ahí simplemente los nombrecitos para que lo tengan. Pectoral mayor, músculo del grupo anterior más superficial. Pectoral menor, grupo anterior, pero profundo. Posterior a esto, en relación a lo que es la escápula, tengo al músculo subescapular en la parte anterior y en la parte posterior de esta espina tengo al músculo infraespinoso porque estoy por debajo de la espina. El redondo menor es el que observamos posterior al infraespinoso, tiene una dirección idéntica, miren cómo los dos se van hacia esta zona, se dirigen hacia el troquíter, y después posterior y bien externo a este gran músculo que cubre todos, que es el deltoides. Y ahí tengo los músculos que conformarían este corte axial, que es un corte así, que es como yo, si yo lo estuviese mirando desde arriba, visualizando al húmero y solamente a la glena, determinó todo el resto de la musculatura. Estos músculos ya les comenté que eran los músculos que yo quería que ustedes se supieran con claridad, por eso les estoy dando tanto hincapié. Los músculos de la región del antebrazo, de la región de la mano, son muchísimos y es mucho más difícil diferenciarlos y apreciarlos en los estudios de las imágenes. Vamos a pasar entonces a las imágenes de las tomografías computarizadas, que me quedan a este lado. La tomografía computarizada tiene diferentes ventanas, es decir, es como, quiero ver el hueso, lo puedo destacar con una ventana. Quiero observar más cómo están los músculos, o sea, las partes blandas, lo observo con otra ventana. Las ventanas son simplemente como los filtros de Instagram. Ustedes quieren como poner más ruido, menos ruido, subirle el brillo, bajarle el brillo, lo que sea. Bueno, es lo mismo, son filtros que destacan el hueso en esta imagen más oscura o que destacan las partes blandas en esta imagen más clarita. Bien, entonces lo que tenemos que saber nada más, no les voy a exigir que me sepan las ventanas ni nada de eso porque no se los he enseñado, simplemente que ubiquen la anatomía, que yo les comenté, estructura redondeada, hermosamente esférica, es el húmero, bien, de lo que hemos dado, es el húmero. Lo que yo veo cóncavo enfrente o hueco, miren qué lindo que se ve acá, es la glena, que tiene en el medio un espacio ahí y ahí, un espacio articular radiolúcido. Entonces yo sé que es un corte de hombro. Es un corte de hombro y como vemos que acá hay un engrosamiento finito, yo sé que es por debajo de la espina. Si no, tendría un engrosamiento ancho, grueso. Bien, por debajo de la espina estoy ahí. ¿Y qué asocio? Musculatura, nuevamente. Lo que me queda hacia anterior vendría a ser todo el músculo subescapular. Lo que me queda hacia posterior, el músculo infraespinoso. Recuerden que el músculo infraespinoso es mucho más grande que el músculo supraespinoso. Es mucho más chiquitito. Entonces es más común observar cortes del músculo que queda por debajo de la espina, del infraespinoso. Lo que queríamos que viera, lo que quería que viesen con esto es como más allá de que yo no sé con claridad dónde termina el infraespinoso, dónde comienza este deltoides que me queda por afuera, yo topografío más o menos la miología. La topografío porque digo, yo sé que acá atrás está el infraespinoso y yo sé que acá todo esto externo viene a ser parte del deltoides, pero no puedo señalar el límite con claridad. Lo topografío, ¿tá? Señalo por acá deltoides, por acá infraespinos. ¿Por qué? Justificando con la anatomía. Entonces, a esta radiografía, tomografía que tenemos por acá abajo, como tenemos una fractura de la escápula, horrible fractura, vamos a decir que los músculos que están insertados en esa escápula son los que se van a encontrar indirectamente lesionados también. Porque lo mismo, se rompe la estructura ósea que es rígida, que es dura, y lesiona las estructuras blandas que están alrededor asociadas. ¿Cuáles? En este caso, los músculos subescapulares infraespinosos, que están a esa altura. Y en el caso de esta tomografía, la lesión va a estar a nivel de la cabeza humeral. Ven que es una fractura conminuta, hay muchos pedacitos ahí fracturados. Entonces, los elementos musculares que van a estar lesionados van a ser aquellos que se inserten alrededor de la cabeza, es decir, en el troquíter y en el troquín, todos los músculos del manguito de los cortos rotadores. Bien, entonces asociamos la lesión ósea con también lesiones tendinosas o musculares, metiéndole un poco de lo que acabamos de comentar.
A ver qué imagen tengo. Vamos a ver a otra imagen. Este es un corte bien superior. Este corte, como ustedes ven, es un corte que ya pasó las estructuras troquíter y troquín. Es un corte un poquito más inferior, en donde yo puedo simplemente apreciar como una especie de canaleta, un canal que corresponde al surco o a la corredera bicipital, mejor dicho, y yo sé que en esta corredera bicipital tengo una parte que es externa y una parte que es interna. Miren acá cómo está el pulmón, esto me queda hacia adentro. ¿Qué puedo determinar yo? Que este es el labio interno, que este es el labio externo y que ahí está la corredera bicipital. Nuevamente, si tendríamos que determinar músculos que se insertan ahí, miren cómo viene uno acá, pimba para insertarse ahí, tendríamos al dorsal ancho, vamos a poner ahí dorsal ancho, porque yo sé que es el que se mete en el medio de la corredera bicipital, y después por descarte tendría en el labio externo, en este que está acá de la corredera bicipital, teníamos al pectoral mayor, y en el labio interno, en el que me queda por adentro, tendríamos al redondo mayor. Bien, eso en cuanto a la corredera. Y los músculos que me quedan alrededor, la deltoidea es un engrosamiento en la mitad de la diáfisis. Por ende, esto que veo acá, este gran músculo que veo acá, todo esto, forma parte aún del deltoides, lo que me queda hacia la parte externa, el deltoides. El deltoides. Borro todo, como tengo muchas cosas. Esto que veo por acá entonces externamente es el deltoides, un músculo grandote lateralmente en el hombro. Este ya lo nombramos como el dorsal ancho porque yo veo que se inserta ahí, o sea, las fibras me dicen que se mete ahí, es ahí donde está. Entonces, sé que es el dorsal ancho porque yo sé que se inserta ahí, nada más. Anteriormente, de nuevo, seguimos con el pectoral mayor y en la profundidad al pectoral menor, grupo anterior. Esos casi siempre van a estar de la diáfisis hacia arriba del brazo. Bien, y los que me faltan va a ser que acá no se ve es la cabeza corta que se dirigía hacia la coronoides y el deslizamiento, simplemente el deslizamiento de un tendón de esa cabeza larga del bíceps. Entonces, eso negrito que ustedes ven ahí como una estructura que queda en el medio es el ligamento, perdón, el tendón de la cabeza larga de ese bíceps, porque se acuerdan que es un tendón que se desliza y que no se inserta, sino que se desliza por ahí. Entonces, eso que ustedes ven ahí, estructura modificada, es un tendón y sabemos que como es la corredera bicipital, ¿de quién va a ser? De la cabeza larga del bíceps. Bien. Y eso en cuanto a lo que vendría a ser el tema del brazo. Todo lo que me queda por acá, esto es el tríceps, parte del tríceps posterior a la cabeza. Bien, y esto que me queda acá, tenemos a la escápula bien finita, esa es la estructura ósea de la escápula, infraespinoso, y, perdón, subescapular, voy de nuevo, subescapular porque me queda hacia la parte anterior y lo que me queda hacia atrás, todo esto es el infra, ahí sí, espinoso. Y acá tenemos al tríceps. Bien, entonces, yo lo que quiero es que ustedes sepan es el hueso, el músculo que está por la parte de afuera es el deltoides. El músculo que se inserta en la corredera bicipital es el dorsal ancho. Los músculos de la región anterior son dos, porque el subclavio realmente no se va a ver casi nunca. Les comenté que era un músculo muy cortito, tenía poca trayectoria. Entonces, anteriormente tengo los pectorales, arriba en la superficie al mayor y abajo al menor. Y después en la parte de la fosa escapulares, ahí tengo anteriormente al subescapular y posteriormente al supra arriba de la escápula y al infra debajo de la escápula. Entonces es asociativo, es así la anatomía. Ustedes reconocen algo y después a partir de ahí empiezan a decir, este es esto es aquello, porque lo asocian con lo que ya conocen anatómicamente. Acá vamos a un corte mucho más abajo. En el primero estábamos a nivel de la cabeza, una estructura bien redondeadita. En la segunda a nivel de la corredera bicipital. Y en esta ya no voy a ver corredera bicipital, ya estoy mucho más abajo. Lo que voy a ver es simplemente una estructura redondeada, que tiene por acá una modificación, que es la B deltoidea, una estructura que se encontraba antero y lateralmente. La B deltoidea. Yo ya sé que acá el deltoides termina. Acá el deltoides ya no lo voy a ver.
se fue, se está terminando. Esta es su inserción final. Ahí termina con un tendón común, ahí en forma de abanico, que tenía esa forma como de V volteada o de triángulo invertido, que formaba justamente una letra delta. Está una letra esta, griega, que era un triángulo invertido. Era, esta es la delta, así es la delta, bueno, esto es el deltoides. Está invertido, el vértice se va hacia abajo y la base queda hacia arriba. Acá se insertaban todo lo que era la espina y la clavícula, y acá juntos, en un mismo tendón, en la V deltoidea de esa diáfisis humeral. Entonces, yo sé que acá se inserta el deltoides, se terminó el deltoides. ¿Qué puedo yo hacer acá para diferenciar musculatura? Dividir al húmero en una parte anterior y una parte posterior. Siguen siendo cortes axiales, seguimos en lo mismo. Divido una parte anterior y una parte posterior. Vendría a ser así, porque yo veo que acá hay una diferenciación, acá hay una diferencia ahí clarita de musculatura. Entonces, ¿qué ubico? Anterior y posterior. Posterior, toda esta gran masa gigante que tengo ahí, el tríceps, porque no tengo otro músculo, es el tríceps. Y todo lo que me queda hacia anterior vendría a ser parte del bíceps, porque estoy por encima de la B deltoidea, veo al bíceps y es anterior, y este músculo, perdón, todo esto que ven ustedes acá es el bíceps anterior, y bien pegadito, sin poder diferenciarlo, en la profundidad más pegado al hueso, un músculo profundo que me quedaba también en el grupo anterior, pero en la profundidad y por encima de la B deltoidea, al coraco braquial. Entonces, superficialmente tengo todo ese bíceps, inferior y profundamente tengo a todo ese coraco braquial, que nuevamente, como les digo, no tengo ni idea en dónde termina uno y en dónde empieza el otro, que es una masa en conjunto, pero yo lo sé porque sé que existen dos grupos, uno superficial, el bíceps, y otro profundo, que es el coraco braquial. Entonces, topografío que en esta zona está el bíceps y topografía que en esta zona está el coraco braquial. No lo digo con exactitud porque no estoy segura en dónde termina uno y empieza el otro, pero yo la anatomía la conozco. Y por último, la segunda imagen es dividir en una parte anterior y una parte posterior. Este es un corte un poquito más abajo que este. Bien. Y lo que yo veo simplemente es anteriormente en la superficialidad del bíceps e inferiormente nuevamente al coraco braquial y atrás toda la masa tríceps, tricipital. Bien, entonces este es sencillo. Adelante, si estoy por abajo, si estoy por arriba de la deltoidea, a ver, tengo un corte más abajo. Bueno, este es un corte un poquito más abajo. Bueno, este es un corte un poquito más abajo, como ven ustedes, a nivel de la deltoidea. Y lo que yo observo nuevamente sería al tríceps posteriormente, al bíceps superficialmente anterior, porque siempre va a estar el bíceps en todo el recorrido del húmero, y en la profundidad ya podíamos estar diferenciando quizás a ese braquial anterior que estaba por debajo de la B deltoidea. Bien, y esos son los músculos del brazo, sencillos. Perfecto, muy bien. Entonces simplemente trazan líneas y topografían, nuevamente topografían estructuras que se asocian con las estructuras óseas. Déjenme que busco otra imagen de brazo y se las comparto, así asociamos esta parte anatómica. Ok, acá lo tengo. No tengo más lindas, pues será con esta. Ujú. Bueno, esto es una radiografía de frente de hombro que está mal marcada, ya se las digo. ¿Por qué? La marca a la derecha está abajo, lo que me determina que el paciente estaba en decúbito supino. Segundo, la marca a la derecha se encuentra a nuestra izquierda, pero si fuese un número derecho, como dice la imagen, que yo me confío por eso, la marca debería estar de este lado. ¿Qué pasa? Que a esta persona seguramente, como no comprendió la región, yo no veo la epífisis distal del húmero, lo que hizo, o que lo que tendría que hacer es marcar por acá, dejando la marca a la derecha superpuesta a la estructura ósea y no tendría valor diagnóstico porque estaría una derecha superpuesta a la región de estudio.
¿Qué pasó? Que este paciente dijo, yo no voy a repetirle esta radiografía al paciente porque la lesión ya está localizada, yo sé dónde está la lesión, sé por qué este paciente consulta, está dolorido, está quejoso, no colabora, es entendible. Entonces, ¿qué dijo? Esta es la lesión localizada, no le voy a hacer otra, le dejo esta. ¿Qué tendría que haber hecho? Un codo frente para completar y observar que no haya ninguna lesión a nivel de la epífisis distal. Bien, pero de todas formas me sirve para explicarles un poco y es la única que tengo de frente, así que, y se ven muy bien los músculos, además de eso, se ven muy bien los músculos, así que vamos a por ello. Húmero, da igual, derecho, izquierdo, me da igual, lo que quiero que observen es la forma justamente que tiene esta estructura que viene por acá, viene por acá, viene por acá y se mete en la diáfisis media de ese húmero. Contornea la parte externa del húmero y este músculo que ustedes ven ahí, como ahí, es el deltoides. Bien, lo que yo observo por acá delante del húmero, toda esta estructura que se superpone y se intercepta, como ven ustedes ahí, con ese deltoides, es parte del bíceps. Acá viene de arriba, no sé de qué parte, y se va hacia abajo. Ese es el bíceps, bien superficial. Lo mismo por acá. Viene ese bíceps superpuesto a ese tríceps todo esto, porque yo sé que es bien superficial. Si ustedes llegan a apreciar, acá también hay otra línea y acá hay otra línea de diferentes densidades, se los borro, pongo ahí, que esos son estructuras que conformarían un plano más profundo. Es decir, que si yo esa estructura la encuentro por debajo de la deltoidea, estoy hablando del braquial anterior. Si yo la encuentro por encima de la deltoidea, estoy hablando del coracobraquial. Voy de nuevo. Deltoides. Entonces, bien marcadito ahí, como una estructura ovoidea, circular, externa. Músculos profundos, perdón, músculos superficiales y músculos más profundos. Músculos superficiales y músculos más profundos. Esos músculos van a ser superposición, obviamente, del grupo anterior y el grupo posterior, pero yo sé que el grupo posterior es un músculo único, que tiene diferentes cabezas, pero es un único músculo. Entonces, en la mitad de la diáfisis del húmero van a estar todos unidos. Están diferentes arriba, donde se insertan, pero en la mitad ya están todos armaditos, unidos, y por ende es una masa en común que comparte ese tríceps. Entonces, lo que yo veo acá es la sumación del grupo anterior y el grupo posterior. Pero lo mismo, puedo topografiar unas estructuras más superficiales y unas estructuras más profundas. Las estructuras superficiales, que veo por acá, son todo lo que es el superficiales, el bíceps y profundo, por acá que viene, tengo en la parte de arriba, ahí, en la parte de arriba de esa deltoidea, yo sé que ahí está la deltoidea porque veo al deltoides meterse ahí. Entonces, a esta altura estaría esa B deltoidea, por arriba, coracobraquial, por abajo, braquial anterior. El resto, superposición. Bien, y justamente acá se veían re lindos los músculos, así que estaba bien para comentar. Bien, y lo mismo, yo acá no puedo ver qué es pectoral mayor, qué es supraespinoso, infraespinoso, pero puedo topografiar. Acá veo la base de implantación de esa espina escapular, por ende yo sé que acá está el supraespinoso, acá está el infraespinoso, y superpuestos a ambos el subescapular, porque me va a quedar todo por delante de la escápula, subescapular. En el borde lateral que tengo por acá, yo sé que se inserta el redondo menor arriba y el redondo mayor abajo. En el borde medial que observo por acá, sé que se inserta el elevador de la escápula, arriba, romboides menor arriba y romboides mayor abajo. Lo topografío porque no estoy segura justamente de las inserciones puntuales. Entonces topografío que sé que arriba y abajo en el borde lateral se inserta tal y tal músculo. Perfecto, eso sí, están todos superpuestos a discrepancia de lo que vendrían a ser los bordes laterales y mediales. Perfecto, eso sería todo. En cuanto a lo que es el brazo y lo que yo quiero que ustedes me asocien, en un frente, cuando yo me veo un perfil, a ver, acá tengo un perfil, lo que yo puedo diferenciar es acá sí, que es posterior y que es anterior. Anterior, todo lo que me queda es en la región de la parrilla costal o del tórax.
Este perfil de hombro me abarca desde la cabeza humeral hasta la epífisis distal. Y como yo veo placas de crecimiento ahí en el radio, placas de crecimiento ahí entre los cóndilos o mismo en el cuello, ahí placas epifisarias, estoy hablando de un paciente pediátrico, un niño. Lo que yo puedo diferenciar acá son diferentes musculaturas, una que está en la parte anterior, que es toda esta que viene por acá, que ya sabemos que si es superficial es el bíceps, y ahí se puede apreciar levemente, a ver si puedo acercarlo, corro, cam, ahí pasa más desapercibido, pero sí, ahí se puede ver como una diferente densidad, capaz ahí, no sé si está medio complicado. Lo que pasa, vamos a hacer así. La cuestión es que yo no tengo ni idea dónde empieza uno y dónde termina el otro, porque realmente no tengo la menor idea. ¿Qué hago entonces? Topografío. Digo que en la superficialidad tengo, a ver, en la superficialidad tengo al bíceps. Ahí. En la superficialidad tengo al bíceps porque ahí sí lo reconozco de la grasa, la puedo diferenciar. Pero yo sé que cercano al hueso, superiormente tengo al coracobraquial e inferiormente tengo al braquial anterior, que se insertaba en esa apófisis coronoides. Bien, entonces, no estoy segura de dónde están esos músculos, los topografío, porque sé que superiormente tengo al bíceps e inferiormente arriba al coracobraquial y abajo al braquial anterior. Y en la parte posterior, el único músculo que me queda es el tríceps, que es este músculo que viene por acá y se inserta en el olecranon. Y ahí lo ven con claridad. Viene por acá, tiqui, 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 y se inserta en ese piquito del olecranon acá. Y en la parte superior, esto que forma parte y se va para arriba, es el deltoides, que siempre va a estar. El deltoides se ve muy clarito porque el músculo se marca con mucha claridad y como es bien superficial en la parte lateral, siempre se va a ver con claridad. Entonces el deltoides siempre va a formar parte lateral de ese hombro y también se va a ver tanto en el frente como en el perfil. O se va a apreciar mejor en el frente como en el perfil. Bien, y eso es lo que ustedes deberían saber en cuanto a lo que son los músculos del brazo y del hombro, los importantes. Y para ir finalizando, vamos a un antebrazo. Acá no me interesa, como les dije, que ustedes me hablen de músculos puntuales. Vamos a ir a uno sin yeso. Miren acá que me preguntaban, ¿cómo se ve el yeso? Bueno, ahí se ve el yeso, ven que forma como unas líneas horizontales también ahí. Bueno, da bastante lo que se conoce como artefactos o ruidos en la imagen, que son cosas que no queremos, no son deseadas. Miren acá como las líneas horizontales se ven claritas. Son cosas que no queremos, pero bueno, tenemos que buscar justamente técnicas adecuadas para atravesar el yeso. Y me iba a ir un antebrazo, a ver, un antebrazo. Ahora vemos esa, que me parece linda. Ah, bueno, todas son con yeso o con, en este caso, osteosíntesis. Pero bueno, nos quedamos con esta. En cualquier articulación o en cualquier radiografía de antebrazo, acá tenemos un antebrazo que vendría a estar marcado, tiki, a ver, vamos a ver, del lado del radio, del lado del dedo gordo que está acá metido y como superpuesto. Por ende, este es un miembro superior derecho. Bien, del lado del radio y del lado del dedo gordo en anteroposterior. Miembro superior derecho. Lo que yo veo entonces son estructuras que se ve clarísima la densidad, la diferencia ahí, que marca, la diferencia ahí que se marca nuevamente, que son músculos que provienen del lado de la epitróclea o del epicóndilo. Epitróclea, miren cómo sobresale más y es más grande, más llamativa, más pronunciada. Esta es la epitróclea, epitróclea, ahí, recepcionando justamente a la tróclea que está en relación con el cúbito y esta que sobresale, pero no tanto, es más chiquitita del lado externo, es el epicóndilo, que está en relación con el cóndilo que recepciona esa cúpula radial, el radio. Bien, entonces, simplemente esta masa que proviene de esta zona que va hacia abajo es la masa de los músculos epicondilios y esta masa que proviene de este lado que también se dirige hacia abajo corresponde a los músculos epitrocleares, una gran masa de musculatura que interviene en los movimientos del codo
y también de la muñeca o del puño. Son biarticulares, articulan o forman parte de los movimientos de dos articulaciones, bien, del codo y del puño, biarticulares, porque se insertan en el húmero, la atraviesan todo ese antebrazo y se insertan en huesos de la mano. Entonces, al pasar por encima a la articulación del codo y al pasar por encima a la articulación del puño, son biarticulares. Hay algunos músculos del antebrazo que se insertan, por ejemplo, en el húmero y de acá se insertan directamente en el antebrazo. Como solo atraviesan una articulación, son monoarticulares. Monoarticulares, una articulación en la cual actúan nada más. Bien, y eso es lo que les pedí que supieran de antebrazo y que me lo supieran describir. En un frente, grupo epitroclear internamente, grupo epicondilio externamente. Ya que estamos acá en una osteosíntesis, miren cómo esta placa, esto es una placa, y esto que está ahí metido, o lo que está acá, son tornillos. Estos tornillos están metidos hacia la profundidad, quedan totalmente ocultos por esa densidad artificial metálica de la placa. Para ver esos tornillos y su dirección se hace el enfoque o el par radiológico. El frente me permite ver sobre todo los agujeritos que el médico debería intentar atravesar con tornillos. Estos agujeritos abiertos cuando no tienen tornillo. Cuando están así levemente cerrados es porque un tornillo está clavado ahí adentro. Y justamente en el perfil, esa placa que se ve totalmente rectangular y despejada, en el perfil se ve recta. Y lo que se va a ver despejado va a ser los tornillos que antes se veían ocultos por la placa. Bien, entonces, miren acá cómo, ya que estamos, lo metálico, la densidad metálica hace que la estructura de la ósea, de la fractura o de la lesión, pase desapercibida y no se observe. Miren cómo ahí estaría, borro, acá estaría la lesión, ahí se suele ver, se puede ver un poquito que hay una discontinuidad ósea ahí, pero no se ve con claridad, no se ve el resto de la fractura. Y esto es porque el metal oculta todo lo que queda por debajo. Por eso siempre tenemos que retirar objetos metálicos. Si le dejamos un anillo en una radiografía de mano a una paciente, todo lo que quede por debajo del anillo va a estar oculto y no se va a poder estudiar. Por ende, es un tema o es un punto eliminatorio. Bien, y del antebrazo perfil, ¿qué podemos definir? Grupos o músculos que se encargan de ciertos movimientos. Dijimos que el grupo que se encontraba en el grupo, perdón, ahí, grupo anterior era encargado de lo que era la flexión, es decir, llevar la mano hacia el húmero y también de lo que era la pronación. Flexores y pronadores. Esto es una F. Pronadores era lo de llevar la palma hacia abajo y flexores lo que era justamente es llevar la mano hacia el hombro o aproximarlo hacia el brazo. Y el grupo de la región posterior, que era de menor cantidad, miren qué poquita cantidad de tejido muscular tenemos, se encargaba de la extensión, de llevar en la mano hacia atrás, el dorso hacia atrás y de hacer la supinación. Bien, y eso es lo que ustedes tienen que decir simplemente si ven una radiografía de frente o de perfil de antebrazo. Y después nos vamos a manos. A ver. Bueno, un poco más de lo mismo. Miren acá un codo. Estos son los músculos epicondilios. Ahí tenemos el cóndilo, el epicóndilo y los músculos epitrocleares. Ahí los tenemos. Bien, dibujados. Pa, 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 pa. Y ahora me voy a la mano para finalizar con la descripción de los músculos tenares o hipotenares. Esta es una mano. Como dice ahí, una mano derecha porque está marcado del lado del meñique o del lado del cúbito. Y lo que yo puedo apreciar acá es el quinto dedo, ahí, el primer dedo, ahí, y la región del cuarto, tercer y segundo dedo. Yo sé que esta región que tengo por acá en relación al primer dedo era la región tenar, la región que tengo en relación al quinto dedo era la hipotenar, y todas las celdillas que me quedan en el medio, del segundo al cuarto dedo, era la celda media, musculatura. Vamos a un frente, a ver que se vea más clarito.
Por acá, un poco más de lo mismo. Miren cómo la parte de la musculatura que se va hacia el primer dedo, esa región que se forma como un bollito ahí, es mucho más gruesa. Le conté que era más carnosa esa región porque los movimientos del primer dedo son los más móviles de toda la mano. Acá tenemos una articulación con el trapecio. Recuerden que el que está enfrente al primer dedo es el trapecio. El que está enfrente al segundo dedo es el trapezoide, el más chiquitito, trapezoide. Y esta articulación entre el primer dedo, el metacarpiano, y ese trapecio va a ser una articulación muy móvil, que yo les comenté que se realizan movimientos muy finos. Abrochar un botón, levantar o pellizcar algo chiquitito, un pellizco de sal. Bien, van a ver que con los otros dedos es muy difícil agarrar un poquito de sal. Si yo quiero entre el tercer y el cuarto dedo agarrar un poco de sal, se me va a complicar, es difícil. Pero con el primero se me es sencillo. Por eso el primer dedo tiene movimientos finos, cosas chiquititas y delicadas. Y esos movimientos justamente se lo da la gran cantidad de musculatura que tiene la región o la celda tenar del primer dedo. Después, el quinto dedo por acá, celda hipotenar, y todo lo que me queda en relación a los dedos del medio, la celda media. Perfecto. Y ya que estoy en mano, vamos a repasar, vamos a meternos en esta manito, vamos a repasar los huesos, y ya que estamos acá, lo que les comentaba ayer de las osificaciones en las manos, derecha e izquierda. Recuerden que esta radiografía se hace en PEA, en póstero anterior. Ingreso por el dorso de la mano y el rayo sale por la parte palmar de la mano. Entonces, si yo tengo una mano derecha en posición técnica, en posición de realizar la radiografía, el primer hueso que se forma es el más grande, el hueso grande. El segundo es el que tiene la muequita, que es el hueso que está en relación con el quinto dedo, el ganchoso, y de ahí se forma el piramidal, el semilunar, el escafoides, el trapecio y el trapezoide. La dirección de esta formación va a ser de acá para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y es un sentido que conocemos como antihorario. Antihorario. Ahora yo me voy a hacer lo mismo, pero en la mano izquierda, y veo que el primero que se forma es el grande nuevamente, el gancho del ganchoso, el hueso piramidal, el semilunar, el escafoides, el trapecio, grande, y el trapezoide. Lo que yo veo acá es que la formación de estos huesos es así, de acá para acá, para acá, para acá, siguiendo en este caso una formación horaria. Entonces, mano derecha en posición de técnicas es una osificación de la mano ósea antihoraria. Mano izquierda, una formación que sigue las agujas del reloj y por ende es una formación horaria. Bien, entonces, como les comentaba yo, esto tiene que ver mucho con que reconozcan la anatomía. En la clase del lunes lo que vamos a hacer es asociar estos huesecillos con los metacarpianos correspondientes. Y más allá de que ustedes se sepan la ubicación de cada uno de estos huesos, los van a asociar con las bases de los metacarpianos, porque cada uno de estos huesos del carpo se enfrenta a un metacarpiano. Bien, sobre todo con el trapecio y el trapezoide, que es el que es un poco más complejo, un poco más difícil de entender. Bien, los huesillos entonces de ese carpo. Y por acá, de parte del cúbito y del radio distal, tenemos la apófisis estiloides de ese cúbito, la articulación radiocubital distal, ese contacto que existe ahí, y después tenemos la apófisis estiloides, pero del radio. ¿Tá? Ambas apófisis estiloides son palpables, son reperes anatómicos y sirven para ubicarse en radiografías de puño. Yo palpo estas estructuras, eso que ven ahí, a ver si se ve, eso es la apófisis estiloides del cúbito, porque está en relación al quinto dedo, y esto que está por acá, que no es tan visible, pero es palpable, es la apófisis estiloides, pero del radio. Bien, y a mitad de esa región, si yo los palpo, palpo uno, palpo el otro, a mitad de esa región es donde yo tengo que hacer el ingreso del rayo X para una RX de frente de punto. Bien, entonces todas estas salientes que son palpables nos van a servir para
incidir con el rayo X o posicionar al paciente o alguna cosita nos va a aportar esas, esos reperes anatómicos. Perfecto. Bien. Bueno, entonces chicos, este sería el repaso completo de lo que viene a ser la parte en biología. El lunes que viene vamos a hablar de lo que vendrían a ser las articulaciones en la región del... Ay, qué lindo que está este. En la región del miembro superior, me colgué. En la región del miembro superior vamos a ver que hay muchas articulaciones, pero van a ver que son muy asociativas. Vieron que hay un cóndilo, dijimos condilia, y ahí más o menos lo van sacando. Hay una tróclea troclear, hay una forma esférica, redonda, perfecta, esferoidea. Entonces más o menos se pueden ir asociando. Lo que vamos a hacer el lunes es incorporar alguna actividad seguramente que ya habremos hecho, les meto las imágenes y metemos articulaciones ya mismo en esa clase, ¿tá? Y iremos asociándolo justamente con las formas que veamos y con los movimientos que podemos hacer nosotros con esa articulación. Entonces, por el día de hoy lo dejamos por acá y el lunes que viene, como les comenté, hablamos de articulaciones. La diapo la tiene encargada en el Moodle, pero de todas formas ya se lo comparto a la delegada para que se los comparta por ahí. Espero que tengan una buena semana y espero que haya quedado claro. Y como siempre, dudas, si tienen ahora y si no, en la próxima clase. Recuerden estudiar porque el martes hacemos el repaso, ¿bien? De sus dudas. Buena semana, chicos, que estén bien. Chao.